Hay muchas películas de Hollywood muy populares sobre personas, tanto basadas en historias reales como de ficción, que sobreviven a situaciones terribles. ¿Por qué disfrutamos tanto las historias de supervivientes? Bueno, tal vez sea simplemente el drama humano de personas que parecen estar siempre al borde del desastre. Tal vez queremos imaginar qué haríamos nosotros en la misma situación. Tal vez simplemente nos ayuda a apreciar nuestras propias vidas cómodas y relativamente seguras. En 1630, un pequeño grupo poco recordado de 8 ingleses se separó de su barco y quedó prácticamente sin equipo ni provisiones en uno de los entornos más hostiles del mundo, enfrentándose a una muerte casi segura. Y aún así, sobrevivieron. Para contar la historia. Y vaya historia. Gran parte de la exploración temprana del Ártico se realizó en un esfuerzo por encontrar un paso del noreste, una nueva ruta comercial hacia la riqueza de Oriente, un camino que nunca se encontró, ya que el Ártico resultó ser demasiado peligroso. Autorizada por la corona inglesa en 1555, la Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Region, Dominions, Islands and Places Unknown, más tarde conocida como la Compañía de Moscovia, fue creada con el propósito de encontrar el paso del noreste, pero en su lugar encontraron algo más de valor. En 1610, la compañía envió al capitán Jonas Poole a explorar las islas Svalbard, a medio camino entre la costa norte de Noruega y el Polo Norte. Allí reportó una gran cantidad de ballenas cerca de las islas. La caza de ballenas se convirtió en una industria importante para Inglaterra y los holandeses en el siglo XVII, especialmente en la carrera por nuevos recursos del Ártico que habían estado prácticamente intactas. La caza de ballenas se había convertido en una industria enorme en el siglo XVI, cuando era practicada principalmente por balleneros vascos que habían estado cazando ballenas desde hacía siglos. Para 1613, la Compañía de Moscovia tenía un monopolio autorizado por el rey Jaime I, lo que los llevó a entrar en conflicto con barcos holandeses, franceses y vascos en la zona. El rey Jaime reclamó la soberanía sobre las islas. Los distintos europeos competían por las ballenas, pero sobre todo por buenos fondeaderos en la costa de Spitsbergen. La competencia ocasionalmente incluso llegó al derramamiento de sangre, como ocurrió en 1618, cuando barcos holandeses dispararon contra barcos ingleses, matando a varios hombres. Jacobo aceptó permitir que los holandeses cazaran ballenas en la isla durante las siguientes 3 temporadas, pero los ingleses intentaron expulsar a los holandeses 2 veces en la década de 1620. Varias potencias finalmente establecieron múltiples estaciones. Uno de los capitanes balleneros más importantes de la Compañía de Moscovia en esa época fue Guillermo Goodlad, quien, según Thomas Edge, un empleado de la Compañía de Moscovia, fue almirante de la flota ballenera inglesa de 1620 a 1622. Era un lugar peligroso. Según una carta reimpresa en 1625, el hermano de Goodlad, Pedro, se perdió el 28 de junio de 1623, cuando una ballena arponeada lo jaló fuera de un bote. Goodlad, a bordo del buque de guerra Hércules, luchó en una batalla contra barcos balleneros de Hull y York, logrando obligarlos a abandonar la isla. Aunque la caza de ballenas en Spitsbergen ya estaba bien establecida para 1631, nadie pasaba el invierno allí. Las flotas navegaban hacia la isla, cazaban ballenas y recolectaban aceite, y luego regresaban a casa para pasar el invierno. Quedarse varado en la isla habría sido una sentencia de muerte, a 900 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió en 1630, cuando un pequeño barco se perdió durante una misión rutinaria de caza de ballenas. En mayo de 1630, el Salutation zarpó de Inglaterra junto con otros 2 barcos, rumbo a Spitsbergen, en nombre de la Compañía de Moscovia, para cazar ballenas. A bordo de los barcos iba Eduardo Pelham, ayudante de artillero. El Salutation estaba comandado por Goodlad, quien una vez más era el almirante de la flota. En el relato de Pelham, él se refiere a la isla como Groenlandia, un nombre común en inglés para la isla, pero algo confuso para las audiencias modernas que asocian ese nombre con la isla mucho más grande al este. Llegaron a Spitsbergen el 11 de junio. La caza de ballenas en Spitsbergen consistía en cazar ballenas desde chalupas, barcos pequeños y muy maniobrables, que eran con ambos extremos puntiagudos, es decir, que tenían punta tanto en la proa como en la popa. En Spitsbergen cazaban ballenas de Groenlandia, una ballena interesante con la boca más grande de cualquier animal, que representa casi un tercio de su longitud de 3 a 5 metros. Son especialmente conocidas por su gran cabeza triangular, que se asemeja a la proa de un barco, la cual usaban para romper el hielo ártico. Los 3 barcos se separaron cuando llegaron, con el Salutation quedándose en la costa donde llegaron primero, mientras que los otros barcos viajaron a otros lugares. El barco de Pelham terminó quedándose cerca del Salutation en Bell Sound, en el lado oeste de la isla.
Según Pelham, su chalupa era de uno de los otros barcos, pero se le ordenó quedarse con el Salutation para que la flota fuera mucho más fuerte en la defensa de las mercancías de los comerciantes que regresaban a casa. Los Dunkirkers eran muy fuertes y abundantes en el mar en esos días. Los Dunkirkers, tema de otro episodio de History Guy, eran piratas que especialmente atacaban barcos mercantes de las flotas inglesa y holandesa, porque todas las buenas historias involucran piratas. El 8 de agosto el barco navegó hacia el sur, hacia Green Harbor, para encontrarse con el barco que Pelham había dejado originalmente, pero como el viento era contrario, nuestro barco no pudo seguir el rumbo. Finalmente, en un día despejado, Goodlad envió una chalupa con 8 hombres. El mencionado Pelham, junto con William Fakeley, artillero, John Wise y Robert Goodfellow, marineros, Thomas Ayres, cortador de ballenas, Henry Bett, tonelero, y John Dawes y Richard Kellett, hombres de tierra. Los hombres de tierra eran marineros inexpertos, probablemente en su primer viaje y en su mayoría utilizados como remeros. También trajeron consigo una pareja de perros, es decir, un par. Los 8 fueron enviados hacia tierra para conseguir algo de carne del reno de Svalbard, que es único del archipiélago de Svalbard. Pelham también menciona los suministros que llevaban: un Snap Hands, que es un tipo de arma de fuego, 2 lanzas balleneras de aproximadamente 1,5 a 2 metros de largo con puntas de hierro largas, y una caja de yesca. Su cacería fue exitosa y capturaron 14 renos. Decidieron pasar la noche en tierra antes de regresar al barco a la mañana siguiente. Pero a la mañana siguiente, el clima cambió y un viento del sur trajo una cantidad considerable de hielo, obligando a la chalupa a dar un gran rodeo y, en el proceso, perder de vista el barco. Preocupados de que el Salutation pudiera quedar atrapado en el hielo de todos modos, decidieron seguir la costa hasta Green Harbor, donde podrían encontrarse con Goodlad. Cuando llegaron a Green Harbor, no encontraron ningún barco. Esto sorprendió a Pelham y a los hombres, ya que sabían que no tenían víveres suficientes para el viaje de regreso. Tenían 3 días antes de que se suponía que debían salir de la isla hacia Inglaterra, así que se dirigieron de inmediato de regreso a Bell Sound, con la esperanza de encontrar la flota allí. Con ese objetivo, arrojaron todos sus renos por la borda. Encontrar el camino de regreso resultó difícil, como señala Pelham. No tenían una brújula ni un piloto experimentado, y tuvieron que avanzar a tientas en la oscuridad como un ciego buscando su camino, y pasaron de largo Bell Sound. Confundidos y comenzando a entrar en pánico, navegaron buscando y, según Pelham, se alejaron de Bell Sound cuando estaban a solo unas pocas millas, la cual fue la principal y única causa de nuestro arrepentimiento tardío, aunque Pelham culpa a Fakeley por el error y dice que nunca aceptó su consejo. El día 21 finalmente llegaron a la entrada del estrecho. Para ese momento ya se les había pasado el plazo, pero desembarcaron y enviaron hombres al campamento para ver si los barcos seguían allí. No estaban. Ahora, realmente abandonados, solo tenían unas pocas opciones: intentar navegar en su pequeño bote o quedarse en Bell Sound. Quedarse, dijo Pelham, solo prometía una muerte miserable y de sufrimiento. Bueno, sabíamos que ni los cristianos ni los paganos habían habitado antes estos climas desolados e inhóspitos. Pelham dice que estaba equivocado, ya que los nativos del norte de Groenlandia vivían igual de al norte, pero él no podía saber eso. Pelham describe varios relatos que, según él, lo asustaron a él y a sus compañeros. Primero, que a pesar de los esfuerzos por intentar pasar el invierno, nadie se había ofrecido como voluntario antes. Segundo, una historia de que a varios prisioneros condenados se les había prometido el indulto si pasaban el invierno en la isla, pero se negaron rotundamente al ver la isla. Y tercero, que Goodland en realidad había dejado varados a 9 hombres en la isla antes, quienes murieron miserablemente y cuyos cuerpos fueron devorados por osos y zorros. No parece haber evidencia que corrobore las historias de Pelham. Si hubo otros 9 hombres varados, no aparecen en ningún informe conocido de la Compañía de Moscovia ni en ningún otro lugar. Pero incluso si la historia no era cierta, Pelham y los demás tenían pocas esperanzas de un destino mejor. Entiende su situación. No tenían provisiones, poco equipo. La isla tenía una población considerable de osos polares. Cualquier esperanza de rescate llegaría al final de un invierno largo y mortal. Pelham escribió: no solo carecíamos de ropa para mantenernos calientes y de comida para evitar la cruel ira del hambre, sino que también estábamos completamente desprovistos de una casa adecuada. Al final, realmente no tenían otra opción y consideraron el problema de la supervivencia. A Dios le plació darnos corazones de hombres, escribió Pelham. Primero navegaron de regreso al Puerto Verde, donde cazaron renos y osos. Allí encontraron una segunda chalupa y se llevaron ambas de regreso a Bell Sound, donde una tormenta hundió las dos. Se apresuraron a entrar en el mar tormentoso para asegurar la mayor cantidad posible de provisiones, y ambas chalupas fueron recuperadas y llevadas a la orilla.
Encontraron una casa flamenca, a la que llamaron la tienda, que estaba construida de tablones de madera y era muy sólida, de unos 24 por 15 metros. La casa normalmente era para los toneleros, quienes vivían ahí mientras construían barriles para el aceite de ballena. Desmontaron otras estructuras cercanas, otra cabaña más pequeña y los hornos usados para hervir la grasa de ballena, para construir una casa más pequeña dentro de la más grande. Hicieron mortero, el cual tenían que evitar que se congelara usando 2 fogatas. Construyeron una casa de 6 por 5 metros dentro de la más grande, y también ventilaron el humo de la chimenea hacia el espacio mayor. Construyeron 4 habitaciones adentro, 2 hombres por habitación, y usaron las pieles de los renos como cama. Mantuvieron el fuego encendido día y noche durante 8 meses seguidos. Mientras tanto, cazaban lo que podían, morsas, a las que llamaban caballos marinos, y osos. Racionaban su comida, ayunando los miércoles y los viernes. En esos días comían buñuelos o chicharrones de ballena. Es decir, los restos de grasa de la ballena, que se tiran después de extraerles el aceite. Pelham lo llamó una carne muy repugnante. Tenían poco con qué distraerse. Principalmente, Pelham los describe quejándose de sus miserias, temiendo por sus familias y alternando entre maldecir a Goodlad y temer que de alguna manera hubiera muerto. Los inviernos en Spitsbergen pueden ser extremadamente fríos, típicamente alrededor de -15 o -20 grados Celsius, aproximadamente 5 grados a -4 grados Fahrenheit, pero con periodos mucho más fríos que son comunes. La isla también es especialmente ventosa, gracias a los sistemas de presión que chocan con el aire polar. Peor aún, las tortitas de ballena se habían enmohecido por la humedad, y después de 3 meses se vieron obligados a racionar aún más, a solo 3 comidas a la semana, además de las tortitas. También se quejaban de la oscuridad, incluso del glorioso sol, como si no quisiera presenciar nuestras miserias, ocultando su hermoso rostro de nosotros. Él dice que no vieron el sol en absoluto entre el 14 de octubre y el 3 de febrero. Pelham llevaba la cuenta de la fecha observando las fases de la luna. Usando un poco de plomo de desecho, aceite sobrante y cuerda de cáñamo, hicieron unas lámparas rudimentarias para iluminar su cabina. Después del 1 de enero, Pelham dice que el frío se volvió extremo, causando que su piel se llenara de ampollas, y que si tocaban cualquier hierro, se pegaba a sus dedos como si fuera pegamento para pájaros. A finales de enero, el sol volvía a salir, y se dieron cuenta de que su comida nuevamente no duraría hasta que llegaran los barcos en mayo. El 3 de febrero, salieron de la cabaña con la esperanza de encontrar algo para cazar, y se toparon con una osa y su cachorro. Cuando la osa los vio, puso sus ojos codiciosos sobre nosotros y se apresuró hacia nosotros con la esperanza de matarlos. Pelham dice que la osa, una vez muerta, les dio carne para 20 días. Desafortunadamente, comer su hígado hizo que se les pelara la piel. Esto se debe a que los hígados de los osos polares tienen altas concentraciones de vitamina A, que no es soluble en agua, y además de hacer que se pele la piel, causa otros síntomas graves de intoxicación. Al parecer, su tienda era muy atractiva para los osos. Pelham afirma que unos 40 osos se acercaron a la casa y los hombres mataron a 7, incluyendo a un magnífico oso enorme de al menos 1,80 m de altura. Esto les permitió no solo comer todos los días, sino incluso 2 o 3 veces al día, aumentando enormemente su fuerza. Perdieron a uno de sus 2 perros, Mastus, en marzo. Salió de la casa y simplemente nunca regresó. También capturaron aves y zorros. Para mayo, el perro que quedaba se había puesto tan gordo y flojo que no pudo derribar un reno que encontraron. El 25 de mayo, los primeros barcos balleneros llegaron desde Hull y enviaron una chalupa al estrecho, con la esperanza de descubrir si los hombres que habían dejado el año anterior habían sobrevivido. Con la ropa hecha jirones y todos negros por el humo, compartieron su comida con los hombres del refugio. Felizmente dejaron la tienda para ir a la comodidad comparativa de los barcos balleneros enteros. El 28 de mayo finalmente llegó la flota de la Compañía de Moscovia. A pesar de maldecirlo cuando se reunieron con Goodlad, Pelham lo elogió, llamándolo el capitán verdaderamente noble y escribiendo que es digno de ser honrado por todos los marineros por su cortesía y generosidad. Pero los hombres que subieron a bordo de uno de los otros barcos fueron declarados desertores y tratados muy mal. Pero su mayor victoria fue sobrevivir. Después de 9 meses y 12 días, los 8 hombres habían sobrevivido en un lugar más al norte que cualquier otro registro previo de invernada en el Ártico. Pelham publicó un relato de su tiempo varados titulado El poder y la providencia de Dios, mostrado en la milagrosa preservación y liberación de 8 ingleses dejados por accidente en Groenlandia, año 1630 durante 9 meses y 12 días. La única fuente que tenemos para conocer los detalles sobre la supervivencia de los hombres es el libro de Pelham, y él sí tenía motivos para exagerar porque estaba tratando de vender libros. Pero según cualquier criterio, su supervivencia fue extraordinaria.
Vaya, quizás milagrosa, especialmente considerando que lo lograron perdiendo solo un perro. Una expedición en 1596 bajo el explorador holandés Guillermo Barents en realidad descubrió la isla de Spitsbergen, pero más tarde quedó atrapada en el hielo y tuvieron que pasar el invierno allí, y 5 de los 17 miembros de la expedición murieron, incluido el propio Barents. Cuando en 1620 una expedición bajo el explorador danés Jens Munk se vio obligada a pasar el invierno en Manitoba, Canadá, 61 de los 64 miembros de la expedición murieron. Otras expediciones, como la famosa expedición de Franklin de 1845, se perdieron con toda su tripulación. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías atrapado en el Ártico? ¿Por qué crees que nos atraen tanto estas historias de supervivencia improbable? No dudes en decírmelo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir al Chico de la Historia con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo.